Bueno, buenas tardes. A mí me toca hablar un poco de la relación que ha tenido y tiene la economía con respecto a los temas portuarios y a los desarrollos de infraestructura vinculados a los puertos y el tema de transportes. Por lo tanto, vamos a tratar de entrar en tema. Vamos a ver entonces las implicancias de las políticas y cómo han gravitado en el crecimiento de la economía argentina. O sea, en la medida que crecemos, hay más infraestructura, más puertos, más transporte. El enfoque que hoy pretendo darle a estos comentarios se basa en lo que se llama la teoría de la complejidad o nueva ciencia. Esta nueva ciencia surge de varias teorías desarrolladas básicamente por Norbert Weimer en lo que se llama la cibernética en el año 42, Albert Einstein, Niels Bohr y Heisenberg con la teoría cuántica, la teoría de sistemas de Bertalanffy en el año 50, la autopoiesis de Humberto Maturana y Francisco Varela, la teoría de las estructuras disipativas de Ilya Prigogine, premio Nobel de Química, ¿no es cierto?, y la teoría de las catástrofes de René Toms del año 50 y la segunda cibernética de Hein Forster de 1973. Y por último el constructivismo radical de Ernest von Glasefer en el año 96. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Significa que el mundo se mueve sobre dos paradigmas básicos, uno denominado tradicional, que se basa en el método analítico generado por Descartes, la teoría del reduccionismo y el determinismo, y una nueva ciencia que surge bajo como síntesis de las teorías que he dicho recién, pero que básicamente tiran abajo el concepto de lo que sería la física mecánica de Newton y que definen al mundo como una unidad indivisible en la cual interactúan sistemas. Sistemas, ¿no es cierto? Nuestro país es un sistema, el mundo es un sistema. Entonces, interactúan sistemas y sus interrelaciones, en muchos casos, son limitadas, o sea que se pueden prever y en otros casos son ilimitadas. Eso surge un poco de la teoría cuántica, lo cual nos lleva a que las proyecciones lineales en los modelos de estratégicos no son buenas en el largo plazo y eso generó la necesidad de utilizar la técnica de las probabilidades o lo que se llama métodos estocásticos. Bien, si analizamos, ¿no es cierto?, el sistema social argentino y la evolución de la infraestructura portuaria, estamos haciendo referencia a una visión y a las estrategias imperantes que se han desarrollado, ¿no es cierto?, en nuestro país y sobre qué paradigmas se desarrollan. Hay unas cosas muy interesantes. En un libro que he escrito recientemente, cuando hago el análisis del sistema económico-social argentino entre 1870 y el 2016 con relación al mundo y a los países desarrollados, me permiten tirarles algunos datos interesantes. Hoy la Argentina es el 0,60% del Producto Bruto Mundial, el 0,40% de las exportaciones mundiales y no llega al 30% del ingreso per cápita promedio de los países desarrollados. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos proyectan los organismos internacionales? Prácticamente las variables no sufren significativos cambios en el share o en la participación mundial, ¿no es cierto? Lo cual nos está diciendo que nos vamos cayendo del mundo. ¿Alguna vez nos fue bien? Sí. No fue bien. Durante muchos años estuvimos considerados entre los 10 países más grandes o más importantes del mundo. Nuestra participación en el Producto Bruto Mundial llegó a ser por arriba del 2%. La participación en el comercio mundial llegó a ser el 2,5%. Y nuestra participación en el ingreso per cápita de los países avanzados llegó a sobrepasar el 90%. La pregunta que yo me hago es, en base a la dotación de recursos y de capital social que tenemos, ¿no merecemos el destino que tenemos ahora y que planean los organismos internacionales? ¿Y hay alguna razón básica que puede ser un factor relevante de la situación actual? Bueno,
del análisis que he visto, y vamos a ver cómo se va esto vinculando con la infraestructura de los puertos, queda muy en claro que en los últimos 65 años en la Argentina se fue desarrollando básicamente una visión de corto plazo. Un corto plazo que ha sido cada vez más corto, ¿no es cierto?, y que lleva hoy por hoy al año o a los próximos 3 meses. Esa característica de corto plazo que ha tenido el sistema económico social argentino, lo que hace, en términos generales, es ser una fuente de corrupción importante y, en segundo lugar, incrementar las pujas distributivas. ¿A qué se debe esta visión de corto plazo? Yo creo que se debe básicamente, como dirían Acemoglu y Robinson, dos economistas americanos, a que nuestro país ha tenido una alta predominancia de modelos institucionales de tipo excluyentes y extractivos, sobre todo a partir del segundo lustro de los años 50 hasta la fecha, y no ha tenido la predominancia de modelos de tipo inclusivos en términos generales. Estoy hablando como tendencia. Veamos que la Argentina se desarrolló no solo, hagamos una diferencia importante, entre los años 1870 y hasta el segundo lustro de los 50, la Argentina tenía una visión de largo plazo, con diferentes características políticas obviamente, pero la tenía. Y en última instancia, ¿no es cierto?, había un desarrollo agroindustrial, había una promesa de desarrollo industrial y una evolución importante en el stock de capital social. Casualmente, en esa época de 1870 hasta el segundo lustro, al primer lustro de los 50, el puerto de Buenos Aires era un puerto significativamente importante, era en el cual entraban mercaderías que traíamos del exterior y lo que exportábamos, y además vino toda la inmigración. Por lo tanto, digamos que en esa época de visión de largo plazo había un modelo de infraestructura que iba generando los cimientos, o sea, actuaba como las vías del desarrollo de la economía argentina. ¿Qué implica una visión de largo plazo? ¿Qué es lo que nos falta ahora? Implica qué lugar queremos ocupar en el mundo, imaginémonos en los próximos 30 años. ¿Qué posición queremos tener? ¿A cuánto quiere crecer el Producto Bruto Interno? ¿A cuánto quieren crecer las exportaciones? ¿Cómo queremos que sea nuestra distribución del ingreso? Bueno, les voy a dar algunos datos para que vean que los temas son complicados. Fíjense que de haber generado un proyecto de infraestructura de desarrollo portuario como fue el de Buenos Aires, a partir sobre todo de los años 60 hasta la fecha, ha ido creciendo muy lentamente el puerto, igual que la infraestructura con el deterioro que ha tenido, y prácticamente, ¿no es cierto?, primó la visión de corto plazo en el puerto de Buenos Aires, o en las áreas cercanas al puerto de Buenos Aires, de una visión de tipo inmobiliaria sobre una visión de largo plazo del rol que podría cumplir el puerto en la medida en que la Argentina definiera una visión de qué participación quería tener el comercio internacional. Entonces entramos en el tema de la apertura externa, económica, una visión de largo plazo y no como un sistema para controlar precios. Es muy importante esta diferencia. Todo sistema, y sobre todo el económico, tiene que ser abierto. Porque según dicen las leyes, si un sistema es cerrado, la entropía termina destruyendo el sistema. Segunda ley de termodinámica. Es la energía que no se transforma en trabajo. Por lo tanto, todo sistema necesita interactuar con otros sistemas en el exterior, en el caso de la economía, a través
del intercambio comercial, mayores conocimientos, transferencia de tecnología. Porque de esa manera, esas fuerzas que vienen del exterior van neutralizando los efectos de la entropía que generaría un modelo de economía cerrada. Miren qué interesante que es esto, para que veamos rápidamente unos números. Entre 1900 y 1955, el crecimiento de la economía en valores reales fue el Producto Bruto del 3,6% anual. La apertura promedio de la economía, como apertura externa se considera exportaciones más importaciones sobre PBI, fue del 37,1% y la inflación media promedio anual fue del 5,2%. Si lo analizamos del 56 al 2016, vamos a ver que el PBI ya cae del 3,6, la tasa de crecimiento al 2,7. La apertura externa baja al 22,6, o sea que baja casi 15 puntos. La inflación supera en promedio anual el 60%, excluyendo el periodo de Alfonsín, donde tuvimos inflaciones que fueron del 600 al 4000%. Si computo esos años de inflación, la inflación promedio argentina de esos años se va arriba del 120. En ambos periodos hay algo interesante. Los términos de intercambio, ¿no es cierto? O sea, la relación promedio de precios de exportación e importación, considerando un índice de 2004 igual a 100, se mantuvo en 96. Veamos qué pasa si analizamos del 2000 al 2016 en este fenómeno de falta de visión que yo estoy hablando y que es el factor determinante de que no haya un fuerte desarrollo de infraestructura y que terminan teniendo impacto sobre los puertos. Fíjense, el mundo en valores constantes del 2010 creció entre el 2000 y el 2010, y 2016 a una tasa del 2,8. Y nosotros crecimos a una tasa del 2,4. O sea, tomando el 2000 y el 2016, la tasa de crecimiento del mundo supera a la Argentina. Vamos perdiendo cada vez más participación. Acuérdense que fuimos uno de los 10 países más importantes de la economía mundial. Si lo hacemos por lo que se llama, en los economistas llamamos, en términos de paridad de poder adquisitivo, seguimos con el mismo crecimiento. 3,6 a nivel mundial, 2,4 Argentina como tasa promedio de crecimiento. Veamos un tema importante. Si yo quiero crecer como sistema e interrelacionarme con el mundo, no tengo más remedio que mejorar mi nivel de apertura externa. ¿Qué significa? Que tengo que relacionarme exportando bienes y servicios e importando bienes y servicios. Haciendo un análisis, para aquellos que saben algo de matemáticas de correlación, dice que el nivel de apertura mundial y el nivel del crecimiento del Producto Bruto Mundial entre los años 2000 a 2016 tiene una correlación de 0,84. O sea, que se puede decir que la apertura económica es un factor importante en el crecimiento económico. Lo vamos a ver rápidamente cuando veamos los efectos de la política de Trump y las peleas con China y los impactos que está teniendo en otros mercados en la caída de los precios de los commodities. Pero miren qué interesante cómo crece el mundo. Expo más Impo a nivel mundial en el año 2000 estaba en el 47,2. Argentina estaba en el 22,6. En el 2016 el mundo está en el 54,4 y Argentina en el 26,1. Fíjense que en los momentos que tenemos mayor niveles de apertura, que son del 40%, son los momentos de los boom de los granos. Sobre todo si lo comparamos con Brasil, porque la relación del sistema agroindustrial argentino en las exportaciones argentinas con respecto a la que pueda tener en Brasil, las exportaciones agroindustriales, las argentinas tienen mayor ponderación. Y por lo tanto, esos elementos en dólares corrientes fueron muy importantes y determinantes. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Por qué es importante la apertura en el marco de una visión de largo plazo? Si yo quiero saber qué lugar quiero ser de acá a 30 años como producto y como exportador o participando en el comercio internacional, lo que voy a tener en claro es que el índice de apertura tiene que crecer significativamente.
si el índice de apertura crece significativamente, ¿qué va a pasar? Obviamente se van a comercializar más bienes y servicios que van a salir y que van a entrar. Y simultáneamente esto va a ser un factor importante de impacto en la infraestructura portuaria, en los servicios portuarios y en todo el sistema de comunicaciones que tenga el país. En la medida que los niveles de apertura sean bajos, podremos hacer todo lo que quiera, o sea, podremos tener todo el empeño que querramos para tratar de mejorar las cosas, pero no hay un volumen de negocio significativo que permita reducir los costos y hacernos más competitivos. No hay ningún elemento que me diga por qué voy a invertir más en dragado si el volumen de los negocios no es significativo. Sobre todo, que no estamos exactamente en la mejor posición geográfica, ¿no es cierto?, con respecto a los países que nos están comprando. Entonces, me parece a mí que este tema es un tema relevante. Dice, la apertura es importante en cualquier tipo de sistema, pero la apertura muchas veces la gente le tiene miedo, porque la apertura en la Argentina siempre se ha dado en marcos de tipo de cambio reales bajos. Entonces, ha sido una apertura que normalmente ha generado la destrucción de las pymes y como relativamente la productividad del sector agropecuario es mucho más alta que la del sector industrial, tipos de cambio relativamente más bajos permitían al sector exportador agropecuario desarrollarse o agroindustrial desarrollarse mejor relativamente que el sector industrial. O sea, el tipo de cambio que necesita el sector automotriz para exportar es mucho más alto que el tipo de cambio que necesita un productor agropecuario de soja. Queda claro este punto. El tema es buscar el tema intermedio. Lo que ocurre es que muchas veces el tipo de cambio ha caído significativamente y ha, como se llama, generado problemas también en los sectores agropecuarios. Ahora imagínense en los industriales. Entonces, la apertura, cuando hablamos de apertura hablamos de relación exportaciones e importaciones sobre PBI, pero obviamente tiene que haber un condicionamiento, un tipo de cambio real alto, que significa saldo positivo en la balanza comercial. Porque el saldo positivo en la balanza comercial nos permite divisas. Las divisas nos permiten pagar deudas, pagar intereses, ¿no es cierto? Y en la medida que logramos eso, con un marco de mayor estabilidad, probablemente logramos inversiones directas del extranjero que nos ayuden a desarrollar un modelo, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que pensar, que no lo tienen que definir desde afuera o determinados sectores. Lo tenemos que pensar entre todos nosotros. Y en la medida que hagamos eso, obviamente, lo que vamos a lograr es establecer la infraestructura que necesitamos para cumplir esa visión, y en ese esquema el sistema portuario va a jugar un papel sumamente relevante. Nada más.